nos vemos en la plaza una vez, tenemos unos 5 segundos. A continuación, la charla Dispepsia y Helicobacter pylori, conferencista Dr. Paul Cuello, médico gastroenterólogo del Centro de Atención Ambulatoria 302. Bueno, buenos días. Agradezco a la doctora Valeria Álvarez por la invitación para dar esta charla de Helicobacter pylori junto con dispepsia. Bueno, un poquito sobre la definición de la dispepsia. Bueno, podemos decir que es una presencia de dolor o molestia localizada en la parte central de la línea abdomen superior, que puede estar asociado a múltiples síntomas y signos, ¿sí?, como la plenitud gástrica, náusea, vómito, distensión y eructos. Por lo general los pacientes llegan a la consulta, ¿sí?, y refieren que se sienten que tienen una digestión lenta, pesada, ¿sí?, una presencia de gases, que los síntomas pueden ser intermitentes, a veces son continuos, ¿sí?, y por lo general estos síntomas dispépticos tienen 6 de cada 10 pacientes que acuden a la consulta de gastroenterología. Sobre la epidemiología, hay un estudio interesante que es el estudio DIGES-10, ¿sí?, en donde ellos han hecho algunos estudios y presentan y manifiestan que el 40% de la población, ¿sí?, en general tienen los síntomas dispépticos, y el 28% de estos pacientes consideran que tienen síntomas graves por lo menos una sola vez a la semana. ¿Sí? Sobre la prevalencia, hay un 8% de los pacientes que son atendidos en la atención primaria, y lo que se llama un poquito la atención es que solamente un 20 o un 25% de los pacientes solicitan consulta médica, ya que dicen, bueno, sí, ayer comí alguna comida con grasa o tomé medicamentos y bueno, esta molestia por lo general ya me debe pasar. Básicamente las molestias pasan, pero hay una cantidad muy bajita de pacientes que son realmente tienen la capacidad de ir al médico porque ya se asustan, a veces por el hecho de que hay un 7% de pacientes que manifiestan que interfiere bastante, ¿sí?, estos síntomas en su vida diaria. Un 4.8% los síntomas interfieren ocasionalmente. Imagínense, hay un 2% de pacientes que se hospitalizan por este tipo de molestias, ¿sí?, y un 27% necesita, ¿sí?, un baja en el tiempo de trabajo, ¿sí?, ya que a veces el estrés, las preocupaciones que hay en el trabajo influyen en la aparición de estos síntomas dispépticos, ¿sí? Este dato también es importante. El 27% de las personas que presentan estos síntomas se automedican con antiácidos y agonistas de los receptores H2. Básicamente la mayoría de los pacientes que se automedican por lo general mejoran y ya no acuden al médico porque los síntomas han pasado. Bueno, sobre la clasificación de la dispepsia vamos a hablar un poquito, porque esto es muy importante en la decisión que se tome, ¿sí?, para el tratamiento o investigación de los pacientes. La primera es la dispepsia no investigada. Esta es, por lo general, ¿no es cierto?, la más frecuente cuando un paciente por primera vez acude a consulta con gastroenterología, ¿sí?, y comenta que tiene estos síntomas que van, que vienen, que aumentan a veces con las comidas, que aumentan por la toma de medicamentos, que aumentan por el estrés. Lo importante de estos pacientes es que no se han realizado una endoscopía y no existe un diagnóstico concreto, ¿sí? Es decir, son pacientes que vienen a la consulta y no se han realizado ningún tipo de estudio para detectar si es una causa orgánica o funcional, ¿sí?, de sus molestias. La dispepsia orgánica, lógicamente, se diagnostica a partir de los exámenes que nosotros le hacemos a los pacientes, y estas causas que vamos a ver un poquito más adelante nos explican las molestias, ¿sí?, por las que viene el paciente.
Aquí, como les dije, aquí tenemos las causas gastrointestinales más frecuentes de la dispepsia orgánica. Tenemos la úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los medicamentos. Esta es la causa, las causas más frecuentes, ¿sí?, de la dispepsia orgánica. Lógicamente, hay causas menos comunes, ¿sí?, el cáncer gástrico, el cáncer del hígado, el cáncer de estómago, ¿sí?, la presencia de cálculos en la vesícula, pacientes diabéticos que tienen gastroparesia, ¿sí?, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades metabólicas, ¿sí?, la enfermedad celíaca, bueno, una serie de patologías que pueden dar síntomas dispépticos, ¿sí?, de tipo orgánico. Y este tema es muy interesante, es la dispepsia funcional, ¿sí? Este por lo general es la dispepsia más frecuente que nosotros tenemos, ¿sí?, en la consulta. Y lógicamente es cuando, después de hacer las pruebas necesarias, las endoscopías, ¿sí?, la determinación del Helicobacter pylori, no se observa ninguna causa orgánica que justifique la sintomatología, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, que los pacientes se tienen que hacer los exámenes, y una vez que no haya, ¿sí?, ningún tipo de causa, haciendo los exámenes respectivos, nosotros podemos diagnosticar como una tipo funcional, ¿sí? Últimamente se ha hecho una nueva clasificación de esta dispepsia, que lógicamente son síntomas entre más igual o mayor a 3 meses de duración, con inicio hace 6 meses antes, con uno de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, ardor epigástrico. Lógicamente, como habíamos dicho, sin ninguna evidencia de enfermedad orgánica, lógicamente incluido la endoscopía, que nos puedan explicar los síntomas. Así es como se clasificó esta dispepsia funcional en 2 tipos, ¿sí?, de síntomas. Uno, el síndrome del dolor epigástrico, es decir, pacientes que vienen a la consulta más con este tipo de molestias: el ardor, la quemazón, a veces un poco de acidez, ¿sí? Lógicamente tiene que ser intermitente, localizado en epigastrio, no generalizado, de intensidad moderada a grave, mínimo una vez a la semana, no relacionado con la defecación, ¿sí?, y que no cumple con criterios de desórdenes de la vesícula o del esfínter de Oddi, ¿sí? Y el otro tipo de clasificación es el síndrome de distrés postprandial, es decir, los pacientes que vienen con llenura, con plenitud, ¿sí?, que tienen varias veces a la semana, que aparecen después de que realiza o que come, ¿sí?, alguna comida convencional. Esto es importante porque hay gente que dice: doctor, ni bien como 2 cucharitas de arroz ya me lleno, ¿sí? Entonces, lógicamente eso le hace al paciente que no termine, ¿sí?, su comida regular, y esto a veces pasa varias veces a la semana. Ahora, esto es importante. Nosotros, un paciente que tiene edad, que tiene síntomas de alarma, ¿sí?, que tiene antecedente familiar de cáncer de estómago, ¿sí?, por lo general nosotros, mediante la endoscopía, podemos hacer el diagnóstico de los diferentes tipos de patologías en el aparato digestivo. Como les había dicho antes, la dispepsia funcional es el porcentaje que nosotros encontramos más en la endoscopía, casi abarca un 60%, ¿sí? La úlcera péptica entre 15 al 20%, la esofagitis por reflujo del 5 al 15%, y el cáncer gástrico y esofágico o menos del 2%, ¿sí? Estos son los pacientes que dicen: doctor, usted me hace ya todos los exámenes, no me encuentro nada, ¿y por qué me sigue doliendo?, ¿sí? Este es el típico paciente funcional, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito después, ¿sí?, de estos pacientes. Bueno, sobre todo el manejo del paciente que viene con dispepsia no investigada, es decir, los pacientes que vienen por primera ocasión,
al gastroenterólogo y que no se han hecho ningún tipo de exámenes, ¿sí? Nosotros preguntamos sobre todo sobre las modificaciones del estilo de vida y la medida higiénico-dietética, es decir, pacientes que les preguntamos la toma de medicamentos, cómo está su vida, si hay estrés, si hay muchas preocupaciones, ¿sí? Si es goloso, si es que usted fuma, si toman, ¿sí? Entonces, todo eso primero hay que investigar, ¿sí? Y luego de esto pasamos al estudio no invasivo del Helicobacter pylori. Lógicamente, aquí en el Ecuador, la principal manera de diagnosticar es por medio de la endoscopía con toma de biopsia, ¿sí? Pero si es un paciente por ahí que es joven, no tiene signos de alarma, no tiene antecedente personal, bueno, podemos mandarle a investigar el Helicobacter en heces, ¿sí? Lógicamente, si nosotros encontramos positividad en el examen, tenemos que dar un tratamiento erradicador. Si es que es casado, bueno, al paciente y a la señora que manda a investigar, porque el Helicobacter pylori es contagioso, ¿sí? Como les decía, en pacientes menores de 45 años, sin signos ni síntomas de alarma del Helicobacter negativo, podríamos comenzar con una terapia a base de IVP por 4 semanas. A las 4 semanas, normalmente nosotros llamamos a los pacientes al control, ¿sí? Y bueno, y le preguntamos cómo han ido evolucionando sus síntomas, ¿sí? Y lo que les decía antes, la endoscopia normal en pacientes dispépticos recurrentes nos permite establecer el diagnóstico de dispepsia funcional. Muy bien. Bueno, ahora pasamos al tema del Helicobacter, ¿sí? El Helicobacter, como ustedes ven, está en la mucosa del estómago. Acá hay unos dibujitos un poco interesantes para ver las complicaciones que nos puede producir el Helicobacter, ¿sí? Como la perforación, ¿sí? Las úlceras más que todo, sangrados, y lógicamente la bacteria con el tiempo nos puede dar hasta una alteración más seria, como es el cáncer de estómago. Bueno, hablemos un poquito del Helicobacter. Es un microorganismo espiralado, gram negativo, móvil, con flagelos, ¿sí? De crecimiento lento, que vive en la capa mucosa del estómago, donde está parcialmente protegida con el ácido clorhídrico, ¿sí? Por lo general, nosotros consideramos siempre al Helicobacter como germen patógeno, ¿sí? Nunca como comensal. Y una vez adquirida la infección, tiende a persistir durante toda la vida, ¿sí? Lógicamente, salvo la curación. El Helicobacter, por lo general, es el productor de la infección más común de la humanidad, ¿sí? Afecta al 50% de la población mundial y hasta un 90% en los países subdesarrollados. En Ecuador hay algunos estudios que se estima que hay una incidencia entre el 65 al 70%, ¿sí? Por lo general en Estados Unidos, y la tasa es muy bajita, ¿sí? Más o menos entre 8 y 10% de la población tiene la infección por Helicobacter pylori. La transmisión, lógicamente, puede ocurrir de forma de persona a persona. Las vías gastrooral o fecal-oral, por lo general, han sido involucradas en la transmisión, ¿sí? De la bacteria. Y lógicamente la falta de agua potable, la higiene básica, ¿sí? La superpoblación, también son factores para infectarnos de la bacteria. Acá un poquito hablar sobre qué es lo que hace el Helicobacter, ¿sí? En la mucosa del estómago. Como es una bacteria que produce y secreta proteínas ureasa, desencadena lógicamente una respuesta inflamatoria e inmune, ¿sí? Segrega proteínas, ¿sí? Que atraen los macrófagos y neutrófilos, produciendo la inflamación en la zona afectada, ¿sí? También produce ureasa. Por eso, una de las formas de la detección es la prueba de la ureasa, ¿sí? Por lo general, neutraliza
La ureasa hidroliza la urea, neutraliza el ácido del estómago, ¿sí? Y por lo general se protege aún más del medio externo. Segrega también proteasas, bueno, ahí hay algunas citoquinas, interleuquinas, ¿sí? Factores de activación de las plaquetas, ¿sí? Que son los principales responsables del daño de la mucosa que genera el Helicobacter pylori. Por lo general, el Helicobacter se acepta ahora que es el responsable de procesos patológicos que llevan a la gastritis activa crónica, no atrófica, a la enfermedad gastroduodenal severa, incluye lógicamente la úlcera péptica, el cáncer gástrico, el linfoma MALT, ¿sí? Por lo general, todo paciente que está infectado con el Helicobacter pylori desarrollará gastritis, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿eh? Muchos de los pacientes pueden mantenerse asintomáticos durante mucho tiempo. Y esto es un poquito importante porque hay pacientes que vienen a la consulta y dicen: doctor, me han diagnosticado el Helicobacter, pero no tengo ningún síntoma. Bueno, eso se produce en el 50% de los pacientes, no tienen ningún síntoma, ¿sí? Otros pacientes dicen: doctor, a mí lo que me molesta es el ardor, es la quemazón, es la acidez, es la náusea, ¿sí? No se me hincha, no tengo llenura, no tengo gases, ¿sí? Y hay, lógicamente, hay otros pacientes que dicen que ellos no les arde, no les quema, no les duele, pero tienen llenura, tienen pesadez, ¿sí? Tienen muchos gases, ¿sí? Entonces, cuadro clínico específico del Helicobacter pylori no hay. O no hay síntomas o hay muchos. Así es que no hay un cuadro clínico específico de la bacteria, ¿sí? La remisión espontánea es infrecuente. Hay gente que dice: doctor, dejándolo ahí algún tiempito, ¿no será que él mismo se cura? Bueno, eso no pasa, ¿sí? Y lógicamente hay pacientes que, un pequeño porcentaje, que presenta enfermedad clínicamente significativa como úlcera o cáncer de estómago, ¿sí? Menos del 5%. Por eso el Helicobacter se le cataloga como un carcinógeno tipo 1. Ya, nosotros cuando hacemos la endoscopía, lo fundamental es ver la mucosa del estómago, ¿sí? La mucosa, por lo general, a veces nos da la impresión una mucosa de tipo granular, una mucosa de tipo nodular, ¿sí? Es propia del Helicobacter pylori, ¿sí? Pero, bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros en las biopsias del Helicobacter? ¿Sí? Lesión de las células epiteliales, lógicamente el infiltrado inflamatorio, ¿sí? Linfocitos tipo B y tipo T, ¿sí? Por eso hay algunos pacientes que el desarrollo de los folículos linfoides es muy llamativo y por lo general suele ser muy frecuente en los pacientes infectados del Helicobacter pylori, ¿sí? Y por eso, lógicamente, lo que he puesto acá, que el componente linfocitario de la respuesta inflamatoria se denomina tejido linfoide asociado a la mucosa. Ahora, por lo general, los síntomas del Helicobacter no aparecen sino hasta una edad adulta, ¿sí? Ya que la mayoría de las personas nunca presentan síntomas, ¿sí? Hay casos en que hay niños que están contagiados o infectados por el Helicobacter pylori y los padres de esos niños nos preguntan si es que es necesario el tratamiento de los niños. Bueno, por lo general, los problemas dispépticos de los niños básicamente es por el tipo de alimentación, ¿sí? Son muy golosos, comen a deshoras, les encantan las golosinas, no comen bien, y esa, digamos que es la principal causa de la dispepsia en los niños. Ahora, lógicamente, nosotros hemos tenido pacientes pediátricos mandados por ellos manifestando de que por más que ya se le ha dado todo, el niño sigue molestado, ¿sí? Entonces, ahí es cuando, por lo general, se manda a hacer el examen del Helicobacter pylori. La mayoría de los pacientes están positivos, ¿sí? Y bueno, por lo general a estos pacientes jóvenes, niños o jóvenes,
se les tiene que dar el tratamiento erradicador, ¿sí? Por lo general, en las personas un poquito más adultas, se les recomienda la búsqueda a las pacientes mayores de 45 años con dispepsias persistentes. Es decir, pacientes que dicen, doctor, ya tengo 5 años con estas molestias, ¿sí? Y por más que a veces me den los tratamientos, no mejoro, ¿sí? Pacientes menores de 45 años con dispepsias persistentes, con antecedente familiar, ¿sí? Por lo general la indicación es la endoscopía, ¿sí? Ahora, lógicamente el tratamiento logra una mejoría sintomática prolongada y lógicamente reduce el riesgo de presentar la úlcera, las gastritis atróficas y el cáncer del estómago. Lógicamente estos pasos que se sigue de la gastritis crónica, la atrofia, la metaplasia y la displasia son procesos que demoran años en pasar y lógicamente el Helicobacter puede contribuir a que esas lesiones aparezcan en menor tiempo, ¿sí? Nosotros cuando hacemos la endoscopía y vemos una úlcera como se ve en la foto, si es que es una úlcera en el duodeno, yo digo, bueno, esta úlcera lo más probable, en el 95 a 97%, decimos que son úlceras producidas por el Helicobacter pylori. Y si vemos una úlcera en el estómago, nosotros decimos que más o menos el 80% es producido por el Helicobacter pylori, ¿ya? Por lo general en el estómago las úlceras puede haber otro tipo de causas de tipo medicamentosa, ¿sí? Por ahí es frecuente, ¿sí? Lógicamente un paciente que vive muy estresado, muy preocupado y que produce hiperacidez, lógicamente me puede provocar una úlcera en el estómago, ¿sí? Pero bueno, los medicamentos, los tóxicos, por ahí el alcohol, pueden provocar una úlcera a nivel del estómago. Por lo tanto, en todo paciente ulceroso, ¿sí? Bueno, la mayoría de la causa es por el Helicobacter pylori. Esto es lo que habla de los niños, ¿sí? En los niños varía lógicamente entre la prevalencia de la infección por el Helicobacter entre el 10 al 80%, lógicamente en distintas poblaciones a nivel mundial. Por lo general, acá en el Ecuador, un niño de 10 años ya tiene más de un 50% de posibilidad de tener ya la infección por el Helicobacter pylori, ¿sí? El contagio, lógicamente, los alimentos, el agua, niños que gatean y se llevan la mano a la boca, ¿sí? Son las principales causas, ¿sí? Por lo general, los niños con Helicobacter tienen pocos síntomas. Cuando uno va ganando años es cuando los síntomas comienzan a aparecer, ¿sí? Y los factores de riesgo, el bajo nivel socioeconómico, condiciones de hacinamiento, hay niños que duermen muchos en la misma cama, ¿sí? El agua contaminada y la presencia de alguna infección en algún miembro de la familia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Helicobacter está en la materia fecal. Si un paciente realiza la deposición y no se lava las manos y tiene la bacteria, el Helicobacter pylori, puede transmitir a los hijos, ¿sí? por el contacto, ¿sí? Con alimentos que están con el Helicobacter pylori. Esto del diagnóstico del Helicobacter es fundamental, ¿sí? Por lo general hay métodos invasivos, que es el endoscópico, que es el mejor, y los no invasivos en pacientes, por lo general jóvenes, que vienen con síntomas de poca evolución, ¿sí? Y que a veces dicen, doctor, me pasan los síntomas. Bueno, los métodos no invasivos en ellos son los más indicados, ¿sí? Acá tenemos el método no invasivo, la serología, y vamos a ver un poquito más adelante que no es un muy buen método ahora en la actualidad para la determinación del Helicobacter. El test del aire expirado es el mejor método para detectar el Helicobacter. El problema es que acá en el Ecuador carecemos de este método, ¿sí? Y lo que usamos ahora es el antígeno de materia fecal. Es decir, cuando uno pide un examen de sangre,
no está viéndole a la bacteria, lo que pedimos es una reacción inmunológica nuestra, los anticuerpos, y nos dicen que hay un contacto con el Helicobacter. No sabemos si es ahora o fue hace 10 años el contacto. En cambio, el antígeno en la materia fecal, cuando el laboratorista ve al microscopio las heces, le ve a la bacteria y dice, ve, aquí está el Helicobacter, por lo tanto es el método que en la actualidad por ahí se usa un poquito más acá en nuestro... Lo que les hablaba, ¿sí? Desencadena una respuesta a anticuerpos y jejes circulantes, se mide en forma cualitativa en el examen, ¿sí? Lógicamente no invasivo, barato, ¿sí? No son tan sensibles y específicas como las biopsias, que es el mejor estudio, ¿sí? Menos rendimiento que otros métodos en comparación con el examen de heces. Lo que les decía, no diferencia infección actual de la infección pasada. Y bueno, digamos que el método para pretratamiento en pacientes que por ahí vienen con el resultado, dice, doctor, me mandaron a hacer en sangre, nunca me habían investigado el Helicobacter, y vea, el normal es 20 y tengo 120. Bueno, yo digo, bueno, ahí la bacteria y bueno, procedemos al tratamiento. Lo que sí es importante es que no es buena elección para corroborar el éxito de la erradicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces puede quedar una memoria en la sangre entre 6 a 18 meses después del tratamiento. Es decir, un paciente que les llegue a la consulta, que ha tomado el tratamiento y viene con el control en sangre, ese examen no sirve. El test del aire expirado, lo que les había dicho hace un poquito, ¿sí? Es el mejor método para determinar erradicación. Lógicamente hay que suspender el IVP por 7 días, pero no existe en nuestro país, ¿sí? Es útil también en el pre y post tratamiento, puede usarse en los niños y en personas embarazadas. Lógicamente es un costo menor al de la endoscopía, es no invasivo, ¿sí? Y por lo general, acá cómo funciona esto, nosotros la prueba consiste en, nosotros damos un líquido, ¿sí? Que tiene una urea marcada C13, C14, y si hay Helicobacter se producirá dióxido de carbono, ¿sí? Que se volcará a la circulación y podrá ser detectado en el aire expirado, ¿sí? Entonces, aunque una escasa cantidad de microorganismos podrían no producir urea suficiente para que se detecte en la prueba de aliento, ¿sí? Pero bueno, esta es una prueba muy valedera que lastimosamente acá en el Ecuador no existe. Y este es lo que usamos actualmente, ¿sí? Imagínense que es una sensibilidad y especificidad comparables con la histología o la prueba de aliento, no es invasiva, es barata, revela la infección actual, ¿sí? Es un muy buen método para determinar erradicación. Por lo general, nosotros hacemos 4 semanas después del tratamiento, aunque bueno, personalmente yo mando entre 6 a 8 semanas después del tratamiento, ¿sí? Y para que el examen sea valedero, y esto es muy importante, se debe suspender el antibiótico un mes antes del examen y el inhibidor de la bomba de protones 2 semanas antes. Lo bueno de esto es que los ranitidina, por ejemplo, no interfiere en el resultado del examen. Entonces, esto es fundamental. Doctor, tomé antibiótico, estaba con infección de la vía urinaria, acabé hace 3 días y vengo con el examen del Helicobacter en heces que está negativo. Bueno, con ese antecedente esa prueba no vale, ¿sí? Por lo tanto, repito, debe suspenderse el antibiótico 4 semanas antes y el IVP 2 semanas antes. Eso es fundamental. Bueno, llegamos a la endoscopía, ¿sí? Lógicamente, por medio de las biopsias, es un alto rendimiento, se utiliza la técnica de Giemsa, ¿sí? El test rápido de la ureasa, es decir, nosotros tomamos una muestra y esa muestra le ponemos, ¿sí? En el test de la ureasa y la muestra cambia de color al contacto, ¿sí? Con la urea. Por lo general, cuando no hay el Helicobacter es de un color amarillo y cuando hay la bacteria está positivo es de un color
es un color violeta, ¿sí? El cultivo, por lo general, acá en el Ecuador no se hace, es muy caro. Como hay varios tipos de Helicobacter, nosotros no sacamos mucho en saber qué tipo de Helicobacter es, ¿sí? Ya que si sea el subtipo 1, el 6 o el 15, por lo general el tratamiento es el mismo, ¿sí? Y no se justifica porque lógicamente es caro y no sirve para mucho. Otra cosa sería que por cada subtipo de Helicobacter haya un tratamiento específico. Ahí sí el cultivo tendría un poquito de valor, pero por el momento acá, lo que sea en América, no se hace el cultivo del Helicobacter. Acá están varias fotos de endoscopías en donde se ve la mucosa. Acá en la primera se ve una úlcera, en la segunda un patrón nodular, acá al lado en la segunda foto, en la porción de abajo inferior izquierda, ¿sí? Otra úlcera aquí en la tercera foto, ¿sí? En la quinta foto se ve a veces pólipos, a veces los pólipos en el estómago. Después de nosotros tratar la bacteria, a veces el pólipo desaparece, ¿sí? En la séptima foto, lógicamente, el patrón nodular o granular por la infección, ¿sí? Del Helicobacter pylori. Y en la última foto, más clarita. Bueno, para el diagnóstico, para la comprobación de la erradicación, vuelvo a repetir, el estudio serológico en sangre no es recomendado actualmente por sus falsos positivos o negativos. Bien, en resumen, tenemos los métodos invasivos, la endoscopía más biopsia de antro y del cuerpo del estómago, y los no invasivos, el test del aire expirado, antígenos de materia fecal y la serología. En ese orden es lo que es más lo correcto, ¿sí? Esto es importante. Muchos de los pacientes al presentar síntomas se automedican, ¿sí? Antes de tener un diagnóstico. Si ellos tienen la bacteria y toman estos medicamentos, sobre todo los IVPs, neutralizan el pH del ácido y cambian el entorno para la bacteria, que decide migrar de la parte baja, que es donde normalmente se ubica, a la parte más alta del estómago. Por eso es fundamental en una endoscopía tomar mínimo 6 muestras y de todo el estómago. Hay gente que viene y dice, otros no estoy tomando. ¿Qué tal que el paciente esté tomando omeprazol y yo tomo muestras solo del antro? Me va a dar un resultado del Helicobacter no correcto. Por eso es fundamental tomar del antro, del cuerpo y del techo del estómago. Ya, vamos acá a hablar un poquito sobre el tratamiento del Helicobacter pylori. Para esto, estas cosas son fundamentales: tener una eficacia mayor al 80%, una buena tolerabilidad, ¿sí? Por lo general, siempre los tratamientos del Helicobacter son fuertes. Hay gente que tolera bien y hay otra gente que el mismo efecto adverso de los antibióticos hace que a veces el paciente suspenda el tratamiento, ¿sí? Y lo importante es esto de la resistencia bacteriana. Tanto la amoxicilina como la tetraciclina son antibióticos muy buenos que hasta el momento no existe resistencia. No así la claritromicina y el metronidazol, que son resistentes, puede haber una resistencia hasta el 20%. Acá en el Ecuador, si no estoy mal, es entre el 10 al 15% de resistencia de estos antibióticos. Esto es importante porque ninguna monoterapia sirve. Hay gente que dice, doctor, me dieron el omeprazol más la amoxicilina y me dijeron que con eso es suficiente. Pues eso están equivocados. No se trata el Helicobacter con un solo antibiótico, ¿sí? Los esquemas dobles, que es lo que les hablaba, omeprazol más amoxicilina, no sirven por su bajo rendimiento, y mundialmente se acepta la utilización de esquemas triples o eventualmente cuádruples.
La primera línea de tratamiento en un paciente que no es alérgico a la penicilina, ¿sí?, es el que, bueno, todo el mundo sabemos: IVP, amoxicilina más claritromicina. La duración 7, 10, 14 días, no existiendo grandes diferencias en los resultados, mientras que las diferencias de costos pueden ser sustanciales. Por lo general, yo en pacientes con Helicobacter pylori no trato menos de 10 días, ¿sí? Por hay pacientes que trato 7 días, por hay pacientes de edad, pacientes mayores de 65, 70 años, que después de hacerle los exámenes no tienen nada y tienen la bacteria, y por ahí pienso de que esa bacteria es la causante de la molestia. A ellos les doy 7 días, tanto por los efectos adversos, ¿eh? Pero por lo general los tratamientos que yo doy a mis pacientes son mínimo de 10 días. Ante el fracaso, ¿sí?, del tratamiento, no hay que utilizar nuevamente antibióticos capaces de generar resistencia, claritromicina y metronidazol. Yo tengo en la consulta pacientes que dicen: doctor, ya voy tomando 5 tratamientos y no me curo. Me traen las recetas y todos los tratamientos son los mismos. Entonces, lógicamente, si ya un tratamiento con claritromicina, ¿sí?, o metronidazol ya no les logré eliminar la bacteria, lógicamente no les voy a repetir estos mismos antibióticos. La segunda línea de tratamiento, esto es importante, es el tratamiento que se dio a conocer justamente cuando se descubrió el Helicobacter hace 28 años, me parece, ¿sí?, que es el IVP, el metronidazol, la tetraciclina y el bismuto. Este tratamiento, por lo general, como les dije, tiene que ser mínimo entre 10 a 14 días. ¿Sí? Y lógicamente los controles, si no es un paciente al que hay que repetirle la endoscopía, se deberá hacer mínimo 4 semanas después del tratamiento en un examen de heces. ¿Sí? ¿Y qué hacemos frente a un segundo fracaso? ¿Sí? Esta es la terapia de rescate que nosotros llamamos, es el IVP, la amoxicilina y más la levofloxacina, 10 días por. Los que son alérgicos a la penicilina, como ya había dicho antes, la claritromicina, ¿sí?, más el metronidazol. Ahora hay un nuevo esquema, claritromicina más tinidazol, asimismo 10 días. El seguimiento post-tratamiento, ¿sí?, es fundamental, ¿sí? Por lo general, lo que les había dicho, los test no invasivos, sobre todo el antígeno en materia fecal, debería emplearse para confirmar la erradicación, excepto en los casos en que la endoscopía esté indicada. Ejemplo, un paciente con úlcera del estómago, lógicamente no le voy a hacer el control en heces, le voy a hacer la endoscopía 6-8 semanas después. El test del aire expirado es la mejor opción, como les había dicho antes, y si no está disponible, como no está disponible en el país, podemos usar el antígeno en materia fecal. La confirmación 4 semanas post tratamiento. Bueno, muchas gracias de nuevo a la doctora Valeria Álvarez por la invitación. Espero que estas pocas palabras sirvan en ustedes para una mejor atención a sus pacientes. Y bueno, cualquier inquietud, por favor, estamos a las órdenes. Muchas gracias.